Muy buenos días chicos, estamos aquí nuevamente en Aprende en Casa, hoy 25 de junio. El área que vamos a ver hoy día es de comunicación. La actividad, escribimos una carta, parte 1, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los recursos? Tu cuaderno de comunicación. Las normas de convivencia. 1. Estar atento a todas las indicaciones que se te da en esta clase. 2. Tener limpio el espacio donde vas a estudiar. Y lo mejor, disfruta del momento de esta clase. Ok, en estas 2 semanas de aprendizaje que hemos tenido, si te habrás dado cuenta que nosotros hemos reflexionado sobre cómo la población afrontó y afrontaron diversos retos buscando su bienestar y el de la comunidad. Aquí vamos a recordar un poquito. ¿Te acuerdas de esto? De la región Suni. Esta región que está a 3.500 metros y 4.100 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Una comunidad que ha afrontado diversos retos. No sé si te acuerdas de esto, de los invernaderos, cómo ellos han podido superar para que puedan realizar su cultivo mediante los invernaderos. También te acuerdas sobre lo que dijimos sobre el huerto escolar, que sería también una posible solución ante esta adversidad. También, no sé si te acuerdas, sobre lo que fue la cultura nazca, cómo estos pobladores han podido superar muchas dificultades, el de tener una tierra agreste, una tierra mala, que no podía producir sus cultivos. ¿Qué hicieron ellos? O sea, no tenían el agua suficiente. Entonces, ellos crearon un sistema de acueducto, ¿sí? O sea, que ellos, cómo han creado, cómo la tecnología ha hecho para que ellos puedan traer el agua hacia su zona, ¿sí? Y acá el otro de la cultura tiahuanaco, ellos también, en base a que a muchas heladas, muy el pueblo de, como se dice, de Puno, sobre lo que es alrededor del Titicaca, una temperatura que no tan bien a ellos les era difícil cosechar. Entonces, ¿qué inventaron mediante la ciencia? Lo que era el waru waru, un sistema de producción. Eso es lo que nosotros hemos visto en todas estas 2 semanas. ¿Cuál es el propósito del día de hoy? ¿Sí? Nuestro propósito va a ser, vamos a planificar, ¿qué cosa? Vamos a planificar y escribir nuestro primer borrador de nuestra carta del futuro. ¿Sí? ¿A qué año? Al 2040. ¿Sí? Vamos a planificar y escribir nuestro primer borrador de nuestra carta. Listo. Vamos a recordar primero lo que nosotros hicimos en la clase anterior sobre la carta. ¿Qué podemos decir de la carta? Podemos ver las características y la estructura. Eso es lo que nosotros hemos visto. Muy bien. Acá va. ¿Cuáles son las características de la carta? Sí. Tenemos lo que es una carta formal. ¿Para quién va dirigida esta carta? Esta carta va dirigida para personas a la cual tú puedes solicitar una ayuda. ¿Sí? Es una carta formal. Pero también nosotros tenemos las cartas coloquial o informal. ¿A quienes se va dirigido? A amigos, a familiares, a tus primos, a tus tíos. También es informal. ¿Sí? Acá hay otro. La carta familiar. ¿A quién se va dirigido? Exclusivamente a tus familias, directo a tus familias. ¿Sí? Y hay el último, lo que es la carta extremadamente formal a grandes autoridades. ¿Sí? Ahí está. ¿Existen más cartas? Sí, pero esta es lo que yo te menciono, lo esencial. Hay muchas cartas más. Ahora, ¿qué va en una carta? Vamos a ver lo que es su estructura. En primer lugar y fecha. Eso tú te sientes a escribir y lo que vas a pensar, en qué lugar estás y qué fecha es.
Listo. Luego vas a empezar saludando. Saludando dependiendo del tipo de carta que vas a hacer. Luego viene el cuerpo y contenido. No te olvides que en el cuerpo y contenido que se va los conectores, además, porque también, y hay muchos más conectores. Estamos recordando. Y al final es la despedida. La despedida dependiendo el tipo de carta. ¿Sí? Ok, ya nos acordamos. Vamos a empezar. ¿Cuál va a ser el propósito de nuestra carta? O sea, ¿para qué voy a escribir? ¿Sí? ¿Para qué voy a escribir? Voy a escribir para narrar de repente un acontecimiento. También voy a opinar sobre lo que está sucediendo. ¿Ah? Voy a recomendar que debemos de afrontar una situación, pero positivamente. También voy a felicitar por todo lo que los retos que has hecho, lo has hecho positivamente. Te voy a felicitar. Como también voy a saludar. ¿Sí? Eso va a ser el propósito de lo que nosotros vamos a escribir en nuestra carta. ¿Qué primero voy a hacer? Voy a planificar. Viene la planificación. En la planificación, ¿qué dice? ¿Qué escribirás? ¿Qué voy a escribir? Ahí está. Voy a pensar primero, ¿qué es lo que voy a escribir? Tin, tin. Ajá, voy a escribir una carta. Muy bien. Ahí está la respuesta. Luego, ¿para qué escribirás? ¿Para qué vas a escribir? ¿Mm? ¿Vas a decirle qué? Ah, ya. Si me estás haciendo acordar, vas a escribir para decirle los acontecimientos, lo que pueden hacer aquellos personajes de aquí al futuro, al 2040. Cómo nosotros actualmente en el 2020 estamos afrontando y cómo ellos también deberían de afrontar al 2040. O sea, vas a hacer una carta al futuro. Muy bien. Después, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Para quién vas a escribir? ¿Mm? Acuérdate que nosotros hemos tenido anteriormente muchas situaciones, tanto de la comunidad como individual, que ellos han tenido el problema y han sabido afrontar. ¿Te acuerdas? En lo individual, de Pilar. Acuérdate. Una deportista de Panamericanos, medallista, ganó medalla de oro. Supo afrontar su situación, salió de la adversidad, pero ¿con qué? Con mente positiva. Como también tenemos ahí, ¿te acuerdas? Lo que pasó en el terremoto de Pisco. Muchos testimonios, muchas cosas, mucha gente que salió, se sobrepuso ante la adversidad. Como también podemos ver la naturaleza de lo que es la cultura nazca, como ellos han sobrevivido en base a lo que ellos no tenían agua, cómo han tenido que crear esa tecnología hermosísima para poder traer el agua y facilitar qué cosa, sus cultivos, como de la cultura Tiahuanaco, también igual, de la igual manera, ¿qué es lo que crearon ahí? El Waruwaru, ¿sí? Y luego hubo alternativas que también se propuso ante la adversidad. ¿Qué se ha propuesto? A ver, no sé si te acuerdas sobre qué es el biohuerto. También podemos trabajar sobre esto, ¿sí? Ahí está unos ejemplos que te estoy poniendo. ¿Para quién escribirás? Y luego, ¿qué lenguaje vas a utilizar? El lenguaje debe ser formal, ¿sí? Ok, este cuadrito lo vas a hacer en tu cuaderno. Esto vas a responder acá. Todas estas preguntas es una planificación. Estoy planificando. ¿Qué es que voy a escribir? ¿Para quién voy a escribir? ¿Para quién? ¿O para qué? Primero, ¿para qué voy a escribir? Y luego, ¿para quién? ¿Qué lenguaje utilizaré? ¿Sí? Estoy pensando, estoy planificando, pero tú lo vas a escribir en este cuadrito, vas a responder. Luego, ¿qué vas a hacer?
Vamos a ver los criterios, el propósito. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Mm? Vamos a recomendar a personas del 2040 a una carta al futuro, que ellos deben de afrontar con actitud las múltiples dificultades que les va a presentar, así como a nosotros nos está pasando. ¿Sí? Eso va a ser nuestro propósito, hacer una carta para el futuro, para el 2040, donde que nosotros les vamos a recomendar cómo ellos deben de afrontar con actitud positiva muchas de las dificultades que se les pueda presentar. Después, va, va a utilizar qué cosa, qué tipo de lenguaje. Tiene que ser un lenguaje formal. Muy bien, su lenguaje debe ser formal. Luego, ¿qué debe de tener en cuenta en la escritura de una carta? Todas las partes de la carta, que contengan todas las partes, que no falte nada, como decir el lugar y fecha, el saludo, cuerpo de la carta. En el cuerpo de la carta tiene que estar, ¿qué cosa? ¿Mm? Algunos ejemplos que nosotros hayamos visto, cómo ellos vencieron estos retos, ¿sí? Pero al mismo tiempo tú vas a utilizar, ¿qué cosa? Los conectores, ¿sí? Y luego tiene que haber una despedida cordialmente. O sea, no te olvides que tiene que ser un lenguaje formal, ¿sí? Ahí lo que te estaba diciendo. Tiene que contener ejemplos esta carta. Ejemplo de personas que afrontaron retos positivos, ¿sí? Esos son los criterios que vas a tomar para poder escribir tu borrador, tu carta, tu propósito, el lenguaje. Tiene que tener las partes de la carta y dentro de la carta tiene que tener ejemplos, ¿sí? Esos son los criterios. Ahora, vamos a recordar paso por paso. ¿Te acuerdas de esto? Querida abuelita Mimi, te mando esta carta porque sé que no te gusta hablar por teléfono. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esta cartita que nosotros ya vimos en las clases anteriores? ¿Sí? ¿Qué está haciendo? ¿Puedo yo decir qué parte de la carta es? ¿Qué lenguaje está utilizando? ¿Formal? ¿Informal? ¿Qué parte será? ¿Ah? Querida abuelita Mimi, te mando esta carta porque sé que no te gusta hablar por teléfono. ¿Sí? Ok, acá te mando otro. Vamos a recordar. ¿Qué dice? Señor José Manuel Pérez Tello, gobernador regional del Callao, recibe el cordial saludo de los estudiantes del quinto grado de primaria. Entonces, tenemos dos tipos de saludo. ¿Sí? Esto es un saludo, estamos recordando. ¿Qué tipo de lenguaje se está utilizando en la abuelita Mimi? Es un lenguaje informal de confianza, mientras que en el otro es un saludo formal, ¿sí? De mucho respeto. Muy bien, seguimos recordando. Luego dice, para solicitarle la donación de libros, está solicitando. ¿Qué parte de la carta será este? ¿Qué lenguaje está utilizando? ¿Sí? Y luego tenemos esto, estamos recordando. Nos despedimos con mucho respeto, cordialmente. Ahí está. Te estoy haciendo recordar las partes de la carta que nosotros ya vimos en las clases anteriores. Entonces, ¿puedo yo identificar cada una de estas partes? Claro que sí, porque nosotros ya lo vimos. ¿Sí? ¿Qué tipo de lenguaje están utilizando? Hay diferentes tipos. Ya hemos visto ahí de la abuelita Mimi o del señor José Manuel Pérez Tello. Las dos formas de saludar. ¿Sí? Ok. Ahora, seguimos recordando sobre la carta. Después, ¿qué vamos a ver? Las partes de la carta. Primero. Y después, el tipo de lenguaje. Eso va a ser lo esencial de nosotros que vamos a escribir la carta. ¿Sí? Vamos a ver las partes. En una carta tiene que contener todas las partes. Y el
tipo de lenguaje que voy a utilizar al momento que yo voy a escribir. Ahora, empecemos. Que empecemos a textualizar. Te presento la hojita. Esta es una hojita a donde que nosotros vamos a empezar a escribir. ¿Sí? Ahí te presento. Entonces, yo te estoy poniendo esta hojita con los cuadritos hacia colores para que tú te tengas que dar cuenta que ahí tengo que incluir las partes. En la primera, en ese cuadrito, ¿qué tiene que ir? El lugar y la fecha. ¿Sí? En el otro, ¿qué va a ir? El saludo. En el más gordito, el cuadrito más grandecito, el cuerpo de la carta. Pero no te olvides, ¿qué es lo que debe de tener el cuerpo de la carta? Los conectores. Tú sabes muchos conectores más, pero además también porque lo esencial y el final va a ser la despedida, ¿sí? Eso es lo que tienes que hacer. Vas a empezar a escribir tu carta del futuro al 2040, ¿sí? Indicándoles a las personas cómo ellos pueden afrontar muchos retos ante las múltiples dificultades que se les pueda presentar, así como nosotros estamos afrontando. Pero ahí vas a poner, ¿qué cosa? Ejemplos, ¿sí? Ponle un ejemplo para que ella pueda guiarse de ahí al futuro. Ahora, resumiendo todo, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Nosotros hemos visto hoy día sobre cómo podemos planificar y escribir una carta al futuro, recomendando a las personas cómo ellos deben de afrontar situaciones problemáticas, pero no lo van a hacer como un problema, sino como un reto. Luego nosotros hemos visto lo que es la planificación. Dentro de la planificación, nosotros pusimos en el cuadrito, ¿qué escribirás? Primero voy a tener que pensar qué voy a escribir. Luego, ¿para qué escribirás? Y después, ¿para quién voy a escribir? ¿Qué lenguaje voy a utilizar? La planificación. Y después que ya planifiqué todo esto, entonces, ¿qué vimos? Los criterios. ¿Qué criterios puede contener mi carta? El propósito. Recomendaciones a personas del 2000, al futuro, al 2040. Cómo ellos pueden afrontar con actitud las dificultades que se les va a presentar al 2040. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a ser el lenguaje? Formal. ¿Qué es lo que tiene que contener? La carta debe de contener todas sus partes. Fecha, saludo, cuerpo de la carta y despedida. No te olvides que en el cuerpo de la carta tiene que ir incluido, ¿qué cosa? Los conectores. Muy bien. Y ejemplo de personas que afrontaron retos. No te vayas a olvidar. Ahí está, ¿qué cosa? Pilar. ¿Sí? Nosotros ya lo leímos. Cuéntale eso. O también de las personas de Pisco, del terremoto de Pisco. Lo puedes contar. O de las culturas. ¿Sí? Cómo ellos afrontaron para que ellos puedan sobrevivir mediante lo que es el cultivo de hortalizas. Ahora, después de eso, que lo que nosotros te pusiste a escribir siguiendo todas estas recomendaciones. ¿Sí? Muy bien. Resumiendo todo lo que nosotros hemos visto. Ahora, tareita. Escribimos una carta, parte número 1. La actividad. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir tu primer borrador haciendo recomendaciones para que las ciudadanas y los ciudadanos del 2040 afronten los problemas con actitud positiva. Para ello responde las preguntas del cuadro. Cuadro de planificación. El cuadrito que te hablé en lo anterior, ¿te acuerdas? Este cuadrito. Primero vas a responder este cuadrito. ¿Sí? Eso se llama planificación. Vas a planificar primero. Esa es la tarea número 1.
La tarea número 2, la actividad. Vas a escribir una carta, ¿sí? Pero en esta carta debe de contener, 1, recomendación. Va, la recomendación. La carta debe ser dirigida para las personas del año 2040 para que asuman retos que se les presenten positivamente. 2, ejemplo. Vas a poner ejemplos de personas que asumieron retos positivos como el de Pilar, el terremoto de Pisco, el Guarubaro y entre otros. Vas a poner, le vas a contar, mira, en la época que nosotros hemos vivido ha sucedido esto, 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 esto. Le vas a poner como ejemplo. El otro, tu carta debe de contener todas las partes necesarias, ¿sí? Todas las partes necesarias. ¿Y cómo va a ser tu lenguaje? Tu lenguaje debe ser formal, ¿sí? No vayas a poner informal, formal. Y el último, debes usar los conectores. Entonces, además, también, porque, etcétera. Y tú sabes muchos más, ¿sí? Eso lo vas a poner los conectores en tu carta. Ok, ahí está, las dos actividades que me lo vas a enviar. Ahora sí, vamos, reflexionemos. Hay muchas dificultades que a veces uno se presenta en nuestra familia. Siempre nosotros debemos que estar en mucha armonía, ¿sí? Por eso te pregunto, ¿qué dificultades tuviste al escribir el primer borrador de tu carta? ¿Mm? ¿Qué dificultades? ¿Hubo dificultad? Otro, ¿cómo has superado esa dificultad? ¿Te han sido útiles los criterios para la escritura de la carta? ¿Por qué? ¿Sí? Y sobre todo, reúne a tu familia, coméntales, dígales qué es lo que tú vas a hacer, ¿sí? Una vez que has escrito ya tu borrador, vas a guardar en tu portafolio, ¿sí? Vas a, vas a mantenerlos en limpio, tú sabes la escritura, cómo es, no tener muchos borrones, ¿sí? Una vez que hayas terminado, lo tomas una fotito y me mandas como para tenerla yo también como tu evidencia, ¿sí? Guarda tu primer borrador de tu carta, ¿sí? Revisa cómo debes hacer, ¿sí? Y esto te va a servir para la próxima clase. Ahora ok, felicitaciones a todos los que han tenido el gusto de estar aquí conmigo en esta clase, ¿sí? Felicitaciones, ahora sí, nos vemos, hasta mañana, bye.